Llega un momento muy trágico cuando una noche mi padrastro mata a mi mamá. Mi padrastro mata a mi mamá. Mi padrastro mata a mi mamá. Ella es Gladys Upegui, colombiana y residente en España. Hoy nos cuenta su historia, una vida cargada de tragedias y desgracias. Y es que desde muy niña conoció la cara del infortunio y del maltrato. Hoy, a sus 67 años de edad, nadie puede negar que es un claro ejemplo de la resiliencia y la superación, cargada de esperanza y de una fe inquebrantable. Él tenía una pelea casada con el padre de mis hijos y ese día pues mi mamá, ella me había dicho, ya durante hacía 15 o 20 días me había dicho que él la iba a matar, pero ese era el cuento de 20 años juntos. Yo no le creí, la verdad, y yo le dije a mi mamá, siempre él la está matando. Y ya ahora para mí eran dos conflictos, porque yo tenía prioridad sobre mis propios conflictos en casa. Así que yo vi cuando él despalmaba el machete con que luego la mató. Él pues compró un machete, compró la lima y durante una semana estuvo despalmándolo. Y en esa misma semana él por la noche levantó el machete y se lo iba a descargar a mi mamá mientras dormía, pero ella alzó la cabeza, se despertó, alzó la cabeza y él al fin en ese momento no la mató. Mi mamá amaneció pues en la cocina y cuando yo me levanté a las 6 de la mañana le pregunté a mi mamá qué pasó y ella me dijo, bueno, mija, es que ese hombre me va a matar. Y de nuevo yo no me interesé porque ya tenía bastantes problemas, mis propios problemas con mi marido, mis 3 hijos. Para que encima de eso mi mamá me salga con el mismo cuento de hace 20 años, de cada 8 días la misma situación. Así que pasados 8 días más, pues estábamos un día las dos lavando y ella me dijo que ella no quería morir ni accidentada ni matada, pero que de todas formas ella ahí me dejaba a sus 2 hijas. Y yo de la forma más natural le respondí, sí, mamá, no se preocupe. Pasó, no le puse más cuidado. A esa misma semana ella soñó con una caja que ella me la describió y la descripción era de una caja mortuoria con un vidrio encima, era una caja de madera, era una caja nueva y que ella estaba muy contenta con esa caja. Pero cuando ella me la describió, yo no entendí que ella me estaba hablando de una caja mortuoria. Y bueno, eso en menos de 8 días, finalmente llegó mi padrastro y desafió a pelear al padre de mis hijos. Y pues él salió al patio y se daban golpes allá afuera. Mi mamá y yo mi mamá estaba en la cocina y viendo la pelea y yo estaba en la puerta atajando que los niños no salieran porque mis 3 hijos estaban, uno de
de 4, 3 y 2 años. Entonces eran muy chiquillos y tenía una hermana de 13 años y mi otra hermana de 9 años. Así que ellos los tenía adentro y yo estaba en la puerta viendo que no salieran a meterse porque hubiera habido, o sea, obviamente no podía dejarlos salir. Por un instante yo vi que mi padrastro pasó frente a mí hasta la cocina y tal cual entró, tal cual salió, pero yo en ese momento, mientras él entró, yo me armé de un palo grande y cuando él salió, yo le di 2 garrotazos y lo derribé. Y esa era algo que yo quería hacer desde hacía mucho tiempo y era la oportunidad que tenía. Y en ese mismo instante que el hombre cae al piso, yo también boto el palo porque mi mamá se me acerca y yo sentí como una manguera cuando te la ponen de frente, con la diferencia que esto que me caía encima no era agua, sino era algo caliente y pegachento, era la sangre de mi mamá. Ella solamente se me acercó aquí al hombro y me dijo, mija, me mató. Tal cual ella se desmayó y yo la cogí en mis brazos, la llevé arrastrando hasta el cuarto. Esa noche no había luz y me tocó con una vela, pues, y ella hizo así y me mostró. Yo pude ver la herida y ella otra vez hizo la cabeza así y se cubrió y allí mismo murió delante de mí, delante de mis hermanas, delante de mis hijos. Unos momentos más tarde, el padre de mis hijos entró y vio pues que mi mamá había muerto y yo le dije sí, efectivamente murió. Así que él se fue por la policía y fue una situación para mí indescriptible porque yo perdí la noción del tiempo. Yo sé lo que a mí me han contado al respecto de cómo me comporté yo en el funeral de mi mamá. Dicen que yo solamente me reía y yo estuve 2 meses totalmente inconsciente, que a mí me llevaban y me traían porque yo no captaba lo que me pasaba a mi alrededor. Al cabo de 2 meses, un día que iba por la carretera había un espacio de flores blancas silvestres y en ese momento una tractomula pitó muy duro y esas flores blancas me trajeron un recuerdo que yo no entendía, pero el pito de ese carro hizo algo en el interior de mi cerebro. Cuando yo llegué a la casa y alcé el pie para entrar, yo pregunté dónde está mi y me acordé que ella estaba muerta. Con todos los conflictos que yo tenía, pues una palabra que ya era habitual era que, bueno, que nos matamos o nos separamos o eran como esas palabras que vienen una y otra vez cuando uno se ha criado en medio de la violencia. Una noche yo atenté matar al padre de mis hijos
y tenía un arma. Esa arma él la había comprado para que yo me defendiera, porque a mi padrastro lo sacaron de la cárcel, lo dieron por loco y lo sacaron de la cárcel y él no pagó el asesinato de mi madre. Pero no estaba tan loco, porque igual seguía yendo a la casa y me atemorizaba. Yo siempre estaba preparada para defenderme, pero en ese sentido, pues al padre de mis hijos le pareció más práctico que yo estuviera armada, y había comprado una pistola. Pero en medio de toda esa circunstancia, pues yo esa pistola, una noche que peleamos, yo la levanté, fue contra él, pero cuando la levanté yo me di cuenta que yo no debía matarlo, que yo iba a ir presa y que mis hijos se quedarían solos, sin padre. Así que bajé de nuevo el arma, y aquella vez yo tomé la decisión de que lo mejor era separarnos antes que la historia de mi mamá se repitiera conmigo o con alguien más de mi casa. Digamos que en mi casa han habido 2 muertes por arma blanca y a través de un familiar. Mi hermana, que cuando murió mi mamá tenía 9 años, pues con el paso de los años ella tuvo sus hijos, y igualmente pues igualmente ella no convivía con el padre de sus hijos, sino con otro señor, y su hijo ya tenía, creo que 16 años o algo. Y un día estaba peleando el hijastro, digamos, con el padrastro, y mi sobrino alzó un cuchillo para lanzárselo al padrastro y matarlo, y mi hermana se metió por el medio y ella recibió el cuchillo en el corazón, y accidentalmente el hijo la mató, igualmente como mi mamá, por arma blanca. Así que hasta allí van dos familiares muertos de la misma forma. Para ese entonces yo ya me había separado, pero lo que quiero decir es que en mi caso pareciera que la historia como que se repite, ¿no? Cuando pasan los años, digamos que habían pasado unos 6 años aproximadamente. Mis hijos no estaban conmigo, estaban con el papá. Esa es una parte muy, muy dolorosa también. Pero había cerca, en Cali, ellos vivían en Cali para ese tiempo. Había una mujer que oraba por mí, es una mujer cristiana, oraba por mí, y hacía algunos años ya ella llevaba orando por mí, que yo viniera a los pies de Jesucristo. Y pues allí empieza, digamos, la parte más bonita de mi historia, y la parte donde digamos que es la transformación de mi vida y de toda aquella amargura que yo vengo arrastrando. Todo aquello que yo desde niña viví, y la pregunta que yo me hice es: ¿dónde está Dios? Por supuesto que nadie me daba respuesta, o yo no la buscaba,
Finalmente pues pensé, Dios está muy lejos, está ausente, no le importa si es que existe. Simplemente no, yo no soy importante para Él. En esta situación, yo vengo al conocimiento del Señor y Dios empieza a hacer unos milagros, digamos que muy evidentes en mi vida. Aunque yo nunca quise ser cristiana, yo detestaba a cualquiera que tuviera una Biblia. Los odiaba, los maldecía, los insultaba. Pero esta mujer me hizo una invitación a una iglesia y mi vida era muy crítica porque yo trabajaba mucho y el dinero no me alcanzaba. Mi hija, la más grande, se le había hecho un hueco en un pie y ella caminaba brincando en un solo pie, pero tampoco yo no tenía los medios económicos para llevarla al médico y la veía como sufría, pero yo no podía hacer nada. Igualmente ella tenía un problema que se le reventaban los oídos y en materia y siempre estaba con ese oído reventado y el dolor de cabeza era impresionante para ella. Yo era una persona supremamente vulgar, agresiva. La gente no se imagina cómo era yo de impulsiva y grosera y de todo. En estas condiciones, esta mujer me hace una invitación para que yo escuchara algo de Dios. Y yo fui como que sin que me importara, pero al fin y al cabo yo no iba a gastar ni siquiera el transporte porque todo me lo estaban gastando, ¿no? Y lo tomé como una forma divertida más bien. Así que fui con mis dos hijas y escuché 4 pasos donde me explicaron acerca del conocimiento del Señor, de lo que la obra redentora que Él hizo y de la transformación que Él podía hacer en las vidas de las personas. Sucedió algo muy bonito y yo hice una oración para recibir a Cristo en mi vida, aunque era lo que menos a mí me importaba porque yo quería otro tipo de soluciones, pero bueno, eso fue lo que se presentó en el momento. Así que al regresar a casa, luego me invitaron a la iglesia y empecé como a ir como para demostrarme que la Biblia es mentira, que todo esto es cuento, que no hay tal Dios, que no hay tal cosa. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que un abuelo que yo nunca había visto pasó por la casa, entró y me preguntó qué le pasaba a la niña en el pie y yo le expliqué. Y me dijo, espéreme, voy a traer un remedio. Regresó al momentico con un azul de metileno y le puso un poquito en el hueco ese que ya se le había hecho en el pie a la niña. Y a ese hombre yo nunca lo había visto, era un anciano y nunca más lo volví a ver. Y el caso es que la niña empezó a mejorar. A la niña nunca más se le reventaron tampoco los oídos, cosa que era constante en ella. Igualmente pues el dolor de cabeza que le producía.
Lo que a mí me pasó y que me hizo reaccionar muchísimo también fue que yo era muy vulgar, entonces yo siempre llegaba a insultar al predicador. Y pues aquí no puedo repetir las palabras que yo le decía. Durante 2 meses yo llegaba, cada vez que iba lo insultaba, empezando porque a decirle que era un hijo de tal ladrón y que todos ellos eran de la misma especie. Este hombre me soportó por unos 2 meses hasta que un día me dijo: ve acá, Gladys Upegui, vamos a orar por esa lengua tuya. Y simplemente me hizo así, que me mostró el piso, y como un acto milagroso, porque yo nunca lo hubiera hecho en mis cabales, yo me arrodillé. Pero mientras yo me arrodillaba, yo iba diciendo: pues yo hago lo que sea, cuando sea, como sea, cuando a mí me dé la gana, yo digo lo que sea, a mí no me importa. Y bueno, ese era mi vocabulario. Pero yo me arrodillé allí y mientras él oraba yo lo insultaba. Y pasó algo milagroso, porque a las 3 semanas mi hija, la más grandecita, me dice: mami, ¿por qué hace 3 semanas que cuando viene María, su amiga que es tan vulgar, usted ya no repite las mismas palabras? Entonces yo afortunadamente estaba en la cama, estaba sentada, porque si no me hubiera caído, porque caí en cuenta que hacía exactamente 3 semanas que este hombre, este predicador, había orado por mí. Entonces me pregunté: entonces el tal Dios sí existe, el tal Dios sí hace milagros, porque me ha curado a mi hija y me ha curado a mí de mi lenguaje. Y ese fue como el primer paso para que se me cayera a mí la venda de los ojos y saber que en Dios había una respuesta. Han pasado de eso unos 30 años, con altos y bajos en la vida cristiana, pero aquí estoy, con una vida transformada. Obviamente nadie es perfecto mientras estemos en este cuerpo, pero una vida que ha sido cambiada poco a poco. Aquella raíz de amargura, los deseos de odio, los deseos de venganza, el odio manifiesto, las palabras agresivas. Ahora yo soy una persona que cuando voy a decir algo, pues lo reflexiono antes de ofender a alguien. Ya no busco las palabras ofensivas para alguien, sino que más bien me las callo. Entonces, bueno, esto de alguna forma es mi historia, una parte de mi historia ahí, y que quizá a alguien le pueda servir de pronto para encontrar una solución a sus problemas. Si tu problema es de incredulidad, yo te digo, yo era la persona más incrédula. Si tu problema es digamos, cualquiera que sea, agresividad o cualquiera de estos, yo era la persona más agresiva, más grosera, y más sin embargo Dios cambió mi vida. Así que al que esté viendo este video, donde quiera que sea, yo le animo a que venga a Cristo para salvación de su alma, porque sobre la faz de la tierra nosotros encontramos la gran mayoría de las personas que una vez muere un familiar, la gente dice: se fue al cielo. ¡Ah, qué felicidad!
está bien, está con el Padre de gloria, pero no se engañe, amigo. Sucede que el único que te puede llevar al cielo es el que descendió del cielo, dice el libro de Juan, el Evangelio de San Juan. El único que conoce el camino al cielo es Él, porque Él descendió de allí, en primer lugar. En segundo lugar, al cielo no va una persona no redimida, no perdonada. Al cielo va aquellos que se arrepienten, no que son santos, porque ninguno logra ser santo, pero al menos sí que se arrepiente de sus pecados y busca la salvación en Cristo. En tercer lugar, ¿cómo vas a ir al cielo si no conoces el camino? Nadie conoce el camino excepto Jesucristo. Dice el libro de Hebreos que Él es el camino vivo y santo que descendió del cielo. Así que te animo a que busques la salvación en Cristo. No, Dios no envió a su Hijo a morir en vano, lo mandó, lo envió para que viniese hasta la cruz y muriera por los pecados y mandó a que todos los hombres se arrepientan en todo lugar. Y dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos. No hay salvación en María, ella está muerta, está enterrada en Éfeso. Ella declaró de sí mismo que ella era una pecadora. Ella declaró de sí mismo en Lucas capítulo 2, lo puedes leer. Ella declaró no solamente ser una pecadora, sino también necesitar la salvación que es en Cristo. Así que no te engañes pensando que la salvación viene por María o por cualquier religión o por porque vas a determinada iglesia. La salvación viene porque has puesto tu fe en Jesucristo, en su palabra, en el Evangelio de salvación. Te invito entonces a que tú leas la Biblia y a que busques del Señor. Mucho gusto. Mi nombre es Gladys Upegui y qué bueno haber compartido con ustedes este corto espacio y este testimonio.